por ahí es una tasa variable, No, no, pero en no. este otro caso estamos hablando de la tasa, por ejemplo, de un plazo fijo o un bono que es No, fija. yo lo que te quería decir es que en el caso de un fondo común de inversión, se calcula diariamente la tasa de crecimiento. Entonces, ese sería un caso en donde la tasa subperiódica existe. Luego se publica capitalizada, o se publica la yield to date, que es yield to date. Por ejemplo, si desde el comienzo del fondo hasta el día de hoy han transcurrido 370 días, va a ser una tasa de capitalización de 370 días, que muchas veces las pueden transformar a I365. Digamos, esto va a depender de la metodología, de la información del fondo. Pero lo que yo te quiero decir es que lo que se hace es evaluar la cartera todos los días y ver cuánto creció día por día. Y todas esas tasas se capitalizan. En ese caso sí tendría sentido hablar de tasas menores a 30 días. ¿En ese caso también capitalizan mensualmente o diariamente capitalizan? No, diariamente. Profesor, y esa tasa year to date, digamos, eso, como acaba de explicar recién, el year to date puede ser desde el momento que empezó el fondo común de inversión al día de la fecha o los últimos 365 días, eso depende de la Sí, lo que metodología de pasa es evaluación. que podría ser, sí, porque si no, ¿qué va a pasar? Como los fondos comunes empiezan en distintos momentos, va a tener diferente tipo de tasa. Entonces, lo que Claro. puede hacer es decir, bueno, vamos a publicar, eso siempre está en la información, en la letra chica, entonces vos vas y lees. Te están publicando el rendimiento de los últimos 365 días, o de los últimos 12 meses inclusive. Claro, perfecto. Hay Puede que ser. leer la letra chica, digamos. Sí, hay que ver, hay que tratar de interpretar, pero a lo que me refiero es que es válida la apreciación que me hicieron de que la tasa puede ser menor a 30 días y sigue vigente la función exponencial del interés. Eso es lo que yo quiero que vean. Profe, pero a ver, mi pregunta iba a no si era menor a 30 días, porque en este caso usted dijo a un día, sino mi pregunta iba a si puede ser menor al periodo de capitalización. O sea, en el caso de estos fondos que usted habla, que en vez de ser 30 días es un día, hablaríamos de horas. O sea, eso no existe. No, 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 no. eso no. Bien, y en el En las caso, operaciones bancarias no vas a tener, salvo en el descuento de documentos, que podés tener 15 días, 13 días, en el descuento de cheque. Pero en las operaciones pasivas no hay operaciones menores a 30 días. sí, la pregunta era, ¿no va a haber tasas menor de capitalización? No va a haber tasa y se cortó, no sé qué dijiste. Sí, que no va a haber tasas en el caso de que es a 30 días, nunca va a haber una tasa, por ejemplo, a 20 días. Y Claro, si el no. periodo de capitalización es de un día, no va a haber de horas. Nunca va a haber menos que el periodo de capitalización. Sí, que el periodo de validez del depósito. Porque no, nunca va, bueno, por ejemplo, porque esto es aplicación de una teoría a una realidad. O sea, vos lo que me estás pidiendo es cómo aplico esta teoría a la realidad. Sí, a O sea, ver, si el préstamo, por Federico, ejemplo, vos me estás diciendo un poco, sí, a ver, ¿para qué me enseñás tasas menores si es probable que no las use nunca? Te doy un caso en donde una tasa de I sub 30 se puede aplicar, se puede calcular una tasa, por ejemplo, de 12 días. Eso sería en el caso de que yo tenga que incluir en un balance los intereses devengados de un plazo fijo de mi empresa y lo quiere hacer de acuerdo a la función exponencial del interés. Supongamos que el plazo fijo se hizo 12 días antes del vencimiento del mes o antes del cierre del balance. ¿Se entiende el ejemplo? El plazo fijo de la empresa se hizo 12 días antes del cierre del balance, que podríamos decir 31 de diciembre del 2019. Esa es la fecha de cierre de balance. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Acá hay 12 días. ¿Se entiende? Bueno, si yo acá hice un plazo fijo de 1 millón y tengo que incluir en el balance los 12 días
de intereses transcurridos del plazo fijo. No puedo incluir todos los intereses del plazo fijo, ¿se entiende? Eso los contadores lo van a entender bien. ¿Sí? Sí, está claro. Entonces, en ese caso yo voy a tener que sacar cuál es la tasa de 12 días equivalente a la tasa del plazo fijo y devengar, incluir los intereses, el millón más los intereses, o sea, el millón más los intereses de los 12 días. Y eso se saca con la tasa equivalente para 12 días. Ese sería un caso típico de calcular una tasa más chica que la del periodo de capitalización. Lo importante Perdón, es, aunque no los haya cobrado, los calculo aunque no igual. los haya cobrado, porque estás devengando, es un concepto contable. Entonces, lo que vale el plazo fijo el 31 de diciembre es el millón que yo deposité 12 días antes del cierre del balance, más los 12 días de intereses. Por más que yo no los haya cobrado, yo ya tengo el derecho a cobrarlo. Perfecto. Es un concepto contable, digamos. ¿Estamos? Profesor, Bueno, sí, decime. Mi duda iba... por Dale, ejemplo, dale. Mercado Pago Sí, te paga los intereses diariamente cuando vos perfecto. tenés plata adentro. Sí, no, lo que no sé es cómo hará la cuenta, pero ¿qué te publica? Va, ¿Una tasa nominal? va calculando, sí, te pone una tasa ahí estimada, porque es sobre fondos de inversión. Entonces todos los meses va calculando lo que generó tu dinero y te lo va pagando diariamente. Habría que ver cómo hace el cálculo, si es que lo hacen bien. No creo. La tasa que pone ahí Mercado Pago es teniendo en cuenta para atrás, digamos, no es para adelante. O sea, no es una promesa de pago esa tasa. Sí, sí. O sea, se va para... O sea, al día, al final del día te paga, debe ser el proporcional, seguro. Acá Carlos Sanguinetti me está levantando una mano. Fui yo que le hablé y le dije lo de Mercado Pago. Sí, bien. Profe, un Sí, segundito, lo molesto. Si yo tengo una tasa nominal anual del 12%, o sea que mensualmente la nominal es 1%, y sí, capitaliza mensualmente, y yo sí, hago un depósito por 15 días, sí, el rendimiento no va a ser del 0,5%, sino debiera ser menor. menos. Esa era mi pregunta. Sí, sí. Bien. Pero yo pensé que quería saber cuándo se usaban tasas menores. Porque para que ese rendimiento sea menor, o sea, para que vos puedas sacar el cálculo de 15 días, debería ser un caso como este del balance. Está Mi duda perfecto. era que si se hacía un depósito por un plazo inferior al del periodo de capitalización, iba a tener un rendimiento inferior que la tasa nominal. Claro, no un rendimiento inferior, sino que adecuadamente calculado de acuerdo a la función exponencial del interés, vas a obtener un valor menor que el proporcional. En este caso, en los subperiodos va a ser menor. En los periodos, es decir, al término del año te va a dar más que el 12, la efectiva, ¿cierto? Sí, entendí. O sea, que si es debajo del periodo de capitalización, o sea, sigo la curva, si estoy debajo del periodo Tal de cual, tal cual. capitalización, Por va a eso estar debajo. claro, tal cual. Por eso sirve tanto el tema de los gráficos. ¿Ves? Bueno, vamos a lo de rentas porque me estoy atrasando. ¿Cuándo estamos en presencia de una renta? Bueno, lo leemos acá. Cuando existe una serie o una sucesión de cobros o pagos, esto en general se lo llama prestaciones, pero pueden ser cobros o pueden ser pagos, y esos cobros o pagos suceden a intervalos regulares de tiempo, estamos en presencia de lo que se llama una renta. Es cierta porque su cobro no está sujeto a ninguna condición. Podría ser, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Un alquiler de un inmueble. Perfecto. Un alquiler. ¿Qué más? ¿Qué cosas se producen en intervalos regulares de tiempo en nuestra vida? Por ejemplo, los que trabajamos en relación de dependencia. Sueldo. El sueldo. Los Perfecto. pagos de sueldo. Y al final del mes, del sueldo, ¿qué me descuentan a mí? Algo para el futuro. La jubilación. Claro, más allá de que sea mugrosa, pero el tema es que
el porcentaje del sueldo, es decir, el porcentaje de una renta, de un término de una renta, también es una renta. Cada uno de esos pagos o cobros, por ejemplo, podría ser un pago, el del alquiler. Por ejemplo, el del alquiler siempre se paga antes, entonces la renta se llama adelantada. Pero en el caso, por ejemplo, del sueldo, la renta siempre es vencida. La roja, por ejemplo, podría ser un sueldo. Bueno, hay toda una teoría de cómo se determina esto. Yo les hago una pregunta. ¿Qué interés puede tener el mirar una renta desde el punto de vista de la finanza? ¿Puede repetir, profesor? ¿Qué interés? ¿Para qué estudiamos esto? Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Qué les parece? A ver. Porque si es adelantada, nos perdemos, y lo tenemos que pagar, nos perdemos 30 días de intereses. En cambio, si es vencida y lo tenemos que pagar a fin de mes, ganamos Perfecto. esos días de interés. En el fondo, lo que vos me estás diciendo es que en el caso de eso sería el caso de un pago. Pero si estuviéramos armando un capital, es decir, si estuviéramos ahorrando, ¿cómo sería la cosa? En un solo periodo, yo puedo, a través de ese análisis puedo ver mi capacidad de ahorro, por ejemplo. Perfecto, es decir, el interés financiero, el interés de las matemáticas financieras, el interés de las finanzas, es valuar la renta, esa sería la respuesta. Es decir, ese conjunto de prestaciones lo vamos a evaluar en un determinado momento. ¿Sí? Porque justamente eso me va a permitir a mí saber para qué cuánto vale ese conjunto de prestaciones en un determinado momento. Voy a ir ahora a la pizarra de nuevo. No sé qué pasa, no puedo. Ay, no sé qué pasa. Ah. Bien. Hago de nuevo los dibujos. Bien. Estábamos recién diciendo, estos deberían ser derechitos. Que yo tenía una serie de pagos y el interés, digamos, el interés en el sentido de que, ¿por qué me interesa? No el interés en el sentido financiero. ¿Por qué me interesa este tema? Es porque yo necesito evaluarla. Entonces, ¿qué opciones tengo para evaluar esta renta? Una duda, todos estos pagos son iguales, ¿no es cierto? Sí, esa es la condición para que sea una renta, que los pagos o cobros sean iguales. Lo que pasa es que eso es relativo, porque yo puedo escindir la renta en dos, por ejemplo. Los primeros 3 pagos sean iguales y los últimos pagos sean iguales entre sí. Ponele, los primeros 3 pagos son de 10.000 y los últimos 3 pagos son de 15.000. Eso no invalida el concepto de renta. Como los aumentos del contrato. Claro, podría ser. Eso inclusive se llama una renta indexada o variable en progresión geométrica.
digamos, pero no invalida el concepto de renta, ¿sí? La renta pura, necesito que todos los pagos o cobros sean iguales, ¿sí? En la renta pura. Pero pueden haber rentas con cuotas diferentes. ¿Mm? Se aplica lo que se llama escindibilidad, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Bueno, ahora entonces mi pregunta era, ¿para qué hago esto yo? O sea, el interés o lo que me interesa hacerlo es para evaluar. ¿En eso estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bien. Sí. Ahora, ¿cuáles les parece serían los momentos interesantes para evaluar la renta? Cuando tengo ingresos o egresos de dinero. Al comienzo, al momento cero. Francisco me dice al momento cero. Esto sería... Ahí. Sería el momento de realizar la inversión para obtener esa renta cierta. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que la fecha de evaluación coincide con el inicio de la renta. Eso se suele llamar, ese caso en particular, se suele llamar valor actual de una renta. Perfecto, esto es uno de los momentos interesantes desde el punto de vista financiero para evaluar una renta. Ya vamos a ver para qué sirve. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿A alguien se le ocurre otro momento importante para evaluar la renta? Y al final. Perfecto, lógico. La evaluación al final. ¿Y es probable que usemos algún momento intermedio? Bueno, sí, esto es menos común, pero se los voy a mencionar. Las tres flechas azules marcan un momento que es interesante para la evaluación de la renta. Empecemos por el valor actual de una renta, que sería cuando este sea el momento. Esto es el valor actual de una renta. Generalmente al conjunto de prestaciones evaluadas ahí le llamamos B. Tiene una fórmula, pero nosotros no vamos a ver la fórmula, debe estar por ahí quizás o no, no importa. Si quieren se las pongo. C por 1 menos 1 más I, por si la ven en alguna vez, nada más. A la menos N sobre I. Esa es la fórmula de valor actual de una renta. Yo lo que les diría, ¿para qué sirve evaluar en este momento y para qué sirve evaluar al final? Evaluar al inicio sirve para determinar qué capital se extingue. Y evaluar al final sirve para determinar qué capital se forma. Este es el interés de las finanzas. Es decir, nos interesa evaluar una renta al inicio porque podemos determinar cuál es el capital que se extingue, que va a ser este, con N pagos C. Para determinar cuál es el capital que se forma, le vamos a llamar A. La fórmula es, yo se las escribo de nuevo. No hace falta que la sepan, ni mucho menos. Pero este es el capital que se forma con N pagos C a una tasa I. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros, como no vamos a usar la... Sí.
Ahí está suponiendo que yo no gasto, o sea, si yo hago una inversión al comienzo, Tal cual. todos los pagos que recibo no los gasto y los acumulo hasta el final. Claro, así es. O sea, esa es la condición, es decir, yo los acumulo hasta el final. ¿Qué quiere decir? Todos estos tienen signo, para mí, tienen signo negativo. Y lo que yo recibo tiene signo positivo. Y eso tiene que ver con la formulita del Excel. Nosotros no vamos a usar estas fórmulas, pero ¿qué vamos a usar? El Excel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Así yo descanso un poquito de la voz. A ver si puede cada uno de ustedes determinar lo siguiente. Divídanse como quieran. Algunos hagan el valor actual y otros hagan el valor final. De lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a determinar una cuota de 10.000 pesos. A una tasa del mensual del 4%. Para 12 meses. Lo que yo necesito, si pueden, hagan las dos. ¿Cuál es el valor actual? ¿Y cuál es el valor final? Esto no lo hicimos, ¿cierto? No. ¿Cuál es el valor actual y cuál es el valor final? A ver quién se anima a hacerlo. En el Excel. Y me lo muestra por acá, por la pantalla. Perdón, una pregunta. ¿El capital ese de 10.000, en qué momento lo está considerando? Siempre vencido. Tal cual hice el dibujito yo ahí. O sea, sería el capital que se forma. No. Yo lo que estoy diciendo es que el depósito o el pago se produce al final de cada mes. Ahora, el cálculo, son dos cálculos que hay que hacer. Como valor actual o como valor final. Entonces, ustedes hagan el cálculo con qué fórmula de Excel. Y bueno, nosotros habíamos visto dos fórmulas de Excel, ¿cierto? ¿Qué dos fórmulas de Excel habíamos visto? BF. Era una. BF era una, que tenía, se acuerda, unos argumentos acá. Tipo, la tasa, número de periodos, y dentro del valor final decía dentro valor actual. Pago y tipo. Esos eran los argumentos de BF. Bueno, van a tener otra fórmula, que es valor actual, que va a tener los mismos argumentos que BF, excepto que en BF ustedes tenían valor actual acá adentro, en BA va a tener BF acá adentro. Entonces, con estas fórmulas, con estas dos fórmulas solitos, ustedes traten de determinar cuál es el valor actual y cuál es el valor final de una renta de 10.000 pesos mensuales al 4% mensual para 12 meses. Y lo que vamos a hacer después es interpretar ese resultado. Vamos, ¿qué les parece? A ver, ¿me puede haber dado 93.850? ¿Eso qué es? ¿Valor actual? Sí. ¿Puede ser? Lo mismo. A mí me da 6.000. En realidad depende cómo cargué los parámetros de la función. Si lo metés en pago o en valor final, el capital, ¿no? ¿Por qué no lo mostrás? La primera chica que habló, que fue... Ah, sí, estoy en dos computadoras, ¿cómo hago? A ver. Mira, yo la que estás usando online, Sí. dejo de compartir lo mío y vos vas a poder... No, es que en la que estoy online no tengo el Excel, entonces no. ¿Cómo hago? Para no hacerlo yo, lo hagan ustedes y lo expliquen ustedes. Yo puse
10.000, 4% y 12 como argumentos. Puse valor actual y la fórmula me pide la tasa de interés, 4% mensual, entonces no lo dividí por nada. 0,04. Me pide el número de periodos, NPER, 12, y me pide el pago, y como son pagos mensuales, puse 10.000 y le di Enter. Perfecto. ¿No te dio negativo? Sí, negativo 93.850,74. Bien. Esto entonces es un valor actual. Me quedan, ahí está. Ahí lo estoy viendo. ¿Quién me está Esa no soy yo. Sí, sí. Ahí está, déjalo. Esto es... Francisco. ¿El 10.000 hay que ponerlo en negativo? Sí, tienen dos opciones. Pueden ponerlo en negativo o bien ponerle un negativo a la función antes. Bien. Bien, eso es el valor actual, 93.850. Y ahora acá sacamos... Dale Enter. Perfecto. Ahora vamos a sacar el valor final. ¿Alguien no entiende una papa? ¿O alguien no entiende de qué estamos hablando o qué cosa estamos haciendo? Están todos, porque como no les veo la cara, yo en clase les veo la cara, y cuando les veo la cara me doy cuenta. Pero acá no les veo la cara, no sé si están durmiendo la siesta. Todo bien. Todo bien. Bueno. Estamos bien, estoy peleando con el Excel. Peleé. 166.268 final. ¿Cómo? 166.268 el valor final, ¿o no? Parece que da. Dale, clic ahí en la F. 150, 258. Que me dio mal. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí está la fórmula. ¿Por qué no le das ahí en la de f de x para que te abra el... Francisco, dale en la f de x ahí, arriba. Sí. Para que te abra el cuadro de diálogo. Ahí está. Ahí está, miren. Lo que se está haciendo es lo siguiente. Tasa 0,04. Número de periodos 12. Pago, si quieren, ahí le pueden poner menos 10.000 o menos C4 para que les dé positivo. Esa sería la fórmula. Yo puse menos a la fórmula para que me lo trajera directamente. Perfecto. Profe, una consulta. ¿Esto Sí. no es igual que el BNA? O sea, la fórmula No. en valor neto actual. Ahí, aquella incluye a esta. No serían iguales, digamos. Ah, bien, bien. 150. La otra tiene otras virtudes, ya te voy a decir cuál. Si tengo pagos negativos, lo netea. Sí, pero además no hace falta que sea renta. Ah, bien. En este caso, el pago, pago, tiene que ser iguales. Lo que estás diciendo ahí con pago es que va a haber 12 pagos de 10.000. Bien. Vale. Pero en el valor neto actual, que es como me preguntaste, no hace falta que sean todos iguales. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a ver, ¿está bien el resultado? Dale Enter nomás, Francisco. Perfecto. Ahora les pido que interpretemos estos resultados. A ver quién se anima a decir algo. ¿Qué son esos 93.000 y qué son estos 150.000? En función de la aplicación práctica, del interés, de la necesidad financiera que yo tengo de evaluar ese conjunto de prestaciones. Que si yo hago una inversión de 93.850, con esa tasa de interés en 12 cuotas de 10.000, voy a recibir un valor, un capital de 150.000. Capital más intereses, ¿no? No,
No, ahí lo que me estás... Me parece que sería al revés. Vos estás sacando un capital de 93.000 y estás pagando al final 150. Ya, lo que acabas de decir está bien. Si yo invierto, me dijo él, 923,850, voy a obtener 150 al final del periodo 12. ¿Sí? Eso dijiste. Claro, yo me paré del lado del inversor. Claro, pero yo lo que quiero es, ¿qué son estos 93.850 y qué son estos 150? Los 93.000. El Yo 93.000. podría decir que si yo quisiera hoy, no sé, por ejemplo, yo pagara los aportes jubilatorios, yo los quisiera cancelar hoy de acá a 12 meses, decir, bueno, la empresa me paga los 93.850 y yo para obtener esos 93.850 después debería pagar una renta de 10.000 pesos. O al revés, si yo pagara los 10.000 pesos durante 12 meses, al final de ese periodo de 12 meses me pagarían 150.258. Sí, juntaría 150.000. Perfecto. Es decir, los 93.850 es el capital que se extingue, que se agota, que queda en cero, si yo a ese depósito, a ese fondo de 93.850, todos los meses, al final de cada mes, le retiro 10.000 pesos. ¿Se entiende? Ese sería el concepto de valor actual. Podría ser, por ejemplo, ¿entendió lo que dije, el ejemplo? No, profe, repita. No. Supongamos que yo deposito en un banco 93.850. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Al principio, en el momento cero, deposito 93.850. Y al final de cada mes saco 10.000. Al final del primer mes saco 10.000, al final del segundo mes saco 10.000, al final del tercer mes saco 10.000, así. Al final del 12º mes voy a sacar 10.000 y ¿cuánto me va a quedar en la cuenta? Cero. Se va a agotar. ¿Se entiende? ¿Pero no se va a agotar antes de los 12 meses? No. Porque en realidad No, porque vas capitalizando intereses mes a mes. 4%. Por ejemplo, vos llegás al final del mes y no vas a tener 93.000, vas a tener 93.000 más el 4% de intereses. Ah, bien. Entonces, como hay un juego de intereses que se van haciendo sobre saldos, de hecho, en las filminas está ese cálculo al final, no lo vamos a ver, pero está hecho para que si quieren mirarlo. Este ejemplo, tal cual se los acabo de plantear, está en las filminas, en el material que yo he entregado. No es el ejemplo con los números, pero es con otros números, pero el ejemplo es igual. Entonces yo al final de cada mes extraigo 10.000 y me queda en cero. Otro ejemplo de los 93.000 sería lo siguiente. Perdón, una pregunta. Perdón, déjame terminar y me haces la pregunta. Perdón. Sí. Yo recibo un préstamo de 93.850 para pagarlo en 12 cuotas de 10.000 pesos. Al 4%. O sea que también me sirve el valor actual para calcular el préstamo, el capital que se agota con 12 pagos, en ese caso, de 10.000 pesos al 4%. ¿Se ve? Sí, ahora sí, pregúntame. En el caso del plazo fijo, los intereses, eso no los estoy capitalizando. No, es que todavía no hablamos del plazo fijo. Ahora vamos a hablar del plazo fijo. Estos son dos ejemplos de cómo se extingue el capital. El plazo fijo es la formación de un capital. Ok. A ver, ¿tiene alguien abierto el...? Ahí están todos silenciados. Este caso de valor actual, por ejemplo, nos puede servir cuando nos llega la boleta de la patente anual y ver si nos conviene pagarlo todo junto o en cuotas. Nunca te va a convenir. Vas a ver que si vos igualás el pago de hoy con el pago diferido en 6 meses, 5 meses, depende del impuesto que sea,
te va a dar una tasa irrisoria. Te conviene, lo que te convendría hacer es